Que oremos, pidámosle a nuestro buen Dios. Padre nuestro, Dios todopoderoso, Rey misericordioso, estamos delante de ti, suplicándote que extiendas gracias sobre nuestras vidas y nos permitas, Señor, tener la atención debida a tu palabra, con un deseo genuino en nuestro corazón, por esforzarnos para poderla entender y vivirla, esforzarnos en Cristo, ya que comprendemos que nuestras fuerzas es inútil. Ayuda, Señor, a tu pueblo, sediento de ti, sediento de tu palabra. Permíteme, oh Dios, el compartir tu palabra. Ayúdame, Señor. Extiende gracia sobre mi vida. Esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El Señor nos concede poder iniciar una nueva serie, y en este caso tiene que ver con la epístola de Judas. Estos 25 versículos que estaremos mirando alternadamente con las exposiciones del Sermón del Monte. Así que el Señor nos ayude a que podamos sacarle el mayor provecho a esta epístola, a esta carta. Y hoy comenzamos con estos dos versículos, teniendo presente el título: Una identidad firme en tiempos difíciles. Una identidad firme en tiempos difíciles. Hagamos una introducción antes de ingresar a estos dos versículos de las Escrituras. La historia de la humanidad deja una huella clara e innegable. El error nunca ha dejado de disfrazarse de verdad. Las falsas enseñanzas no son una novedad de nuestra época. Siempre han estado presentes desde el mismo Edén. Lo único que cambia con el paso del tiempo es su apariencia. Cada generación le da un nuevo nombre, un nuevo lenguaje, un nuevo énfasis, pero su raíz sigue siendo la misma: la rebelión del hombre contra Dios. A lo largo de los siglos, el ataque a la Trinidad, a la deidad de Cristo, a la ley de Dios, han aparecido una y otra vez. Estos se camuflan bajo ropajes atractivos y supuestamente modernos. Lo que hoy se presenta como un progreso espiritual o reinterpretación necesaria no es más que la repetición de antiguas mentiras con un envoltorio actualizado. Tampoco es nuevo el llamado a vivir una fe cómoda y superficial. ¿Qué tenemos entonces? Una vida cristiana irreverente, una obediencia cuando se quiere obedecer. Así que cada quien piensa lo que quiere de la Escritura. Vivimos en una época en que la verdad bíblica no solo es atacada desde afuera, sino también desde adentro. Las falsas doctrinas se infiltran silenciosamente, ganan terreno y en muchos casos buscan imponerse como una nueva norma.
A esto se suma el avance implacable de la mundanalidad y una peligrosa relajación moral que amenaza la santidad y la vida en comunión de la Iglesia. En paralelo, ciertos círculos que influyen en la orientación teológica han optado por despreciar el Evangelio genuino. Prefieren lo novedoso antes que lo verdadero, lo llamativo antes que lo santo, el crecimiento numérico antes que la fidelidad doctrinal. ¿Cuál es el resultado de esto? Una fe diluida, sin cruz, sin arrepentimiento, sin santificación, sin transformación. El mundo secular, por su parte, observa el mensaje del perdón, de los pecados y de la vida eterna en Jesucristo con soberbia y con desdén. Porque hablar de perdón, de pecados, no le es útil al mundo. Lo califica como un mito anticuado, un relato quizás infantil o una idea de la humanidad que debería más bien madurar. Incluso muchos creyentes caen en esas trampas dentro y fuera de la iglesia, intentando escuchar y mirar cómo equilibrar lo que dice el mundo con las verdades de las Escrituras. Y esto es muy triste, porque muchos, atendiendo lo que dice el mundo, tratan de mirar cómo traer eso a la iglesia. Y lo que vemos realmente es decadencia. Ahora, el mismo Cristo advirtió que el camino de la verdad no es popular. Por eso, inclusive hace 8 días observábamos este pasaje, ¿no? Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Mateo 7:14. El Evangelio tantas veces es rechazado, pero es la única puerta que conduce a la vida, porque en el Evangelio hay poder de Dios, hay poder de salvación, como lo dice el apóstol Pablo en Romanos 1:16. Este es el panorama que enfrentamos. Pero la palabra de Dios sigue siendo fuente de esperanza para los humildes y pobres de espíritu. El Señor no ha perdido el control de su iglesia. La Escritura nos recuerda que la falsedad es permitida para que se manifiesten aquellos que son aprobados. Con este trasfondo, miremos esta epístola, esta carta de Judas. Esta se trata de una epístola universal, no dirigida a una iglesia local en particular, sino a creyentes que vivían bajo tiempos peligrosos, que aún seguimos experimentando. Seguimos bajo tiempos peligrosos, como en el momento en que está la redacción de esta carta. En el momento en que se escribe por parte de Judas, el Evangelio estaba siendo atacado, como es atacado hoy en día, frente a esos falsos maestros que se infiltran en el pueblo de Dios. Miremos un momento Judas 3:4. Judas 3:4. Dice la Escritura: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y el versículo 4, mira lo que dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados
para esta condenación: hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. El escenario descrito por Judas bien podría retratar muchas iglesias de hoy. Las falsas enseñanzas habían ganado influencia y ponían en grave peligro al pueblo de Dios. Por ello es que Judas escribe con urgencia para confrontar la herejía que estaba avanzando. Las características centrales de esta herejía se concentran en dos ejes fundamentales. Dos ejes fundamentales tienen como características esta herejía. La primera, el ataque directo a la pureza moral de la iglesia. El ataque directo a la pureza moral de la iglesia. Esto lo que quiere decir es que las personas pueden decir que están con Jesús, pero obedecen únicamente a los deseos de su corazón. ¿Sí? No obedecen la palabra, sino obedecen a lo que dice su corazón. Es el ataque directo a la pureza moral. Y el segundo es la distorsión de la doctrina acerca de Jesucristo. La distorsión de la doctrina acerca de Jesucristo. Es decir, individuos que se niegan a reconocer a Cristo como Señor y como Salvador. Así que la verdad doctrinal y la integridad moral no son asuntos secundarios, son columnas esenciales para la salud, para la vitalidad del Evangelio. Cuando estas columnas, estoy hablando de la verdad doctrinal y de la vida moral, dejan de ser, por supuesto, la iglesia se debilita y comienza a enfermar gravemente y deja de ser testimonio de Cristo para los de afuera. Es por ello que encontramos a muchas personas que salen de las congregaciones, que hablan mal de ellas, pero también es importante analizar que hay mal testimonio en las congregaciones, vidas que no obedecen el Evangelio. Y si esto se mezcla con la carne, pues resulta un cóctel muy peligroso. Hoy estamos rodeados de una cultura marcada por una decadencia moral. Esto es más evidente. Nuestro sistema, el sistema del mundo, cada vez es más decadente en la parte moral. Por supuesto, allí en esa decadencia, la verdad es cuestionada. Las presiones para que la iglesia ceda a estos puntos son muy intensas, ya que muchas veces se dice, estas son iglesias legalistas, estas son iglesias que no tienen misericordia. Así que hay mucha presión. Por eso, la carta de Judas no podría ser más pertinente para nuestra generación. Y todo esto gira en algo que la Biblia ya no lo ha dicho. El problema es que el hombre quiere ser como Dios. El hombre no quiere obedecer a Dios y más bien quiere ser como Dios. Allí radica el problema. Y para cualquier persona que se acerca a la Biblia, va a encontrarlo en el primer libro. En los primeros 3 capítulos va a encontrar ello. Por ejemplo, Génesis 3:15 dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ese es el deseo del hombre, ser como Dios, no obedecer lo que Dios dice en su palabra.
sino modificarlo, transformarlo y obedecer como el hombre quiere hacerlo. Y mira que aunque breve esta epístola, que apenas contiene 25 versículos, es realmente confrontadora. En la providencia de Dios, esta pequeña carta tiene la capacidad de despertar a iglesias adormecidas, sanar comunidades espiritualmente enfermas, aclarar cómo debe pensar el pueblo de Dios en tiempos difíciles y derribar las grandes amenazas que ponen en peligro la vida espiritual de los creyentes. Sobre la fecha y el lugar donde se escribió esta carta, algunos afirman lo siguiente, que debido a la similitud que tiene esta carta con Segunda de Pedro, cuando tú vas a Segunda de Pedro, te vas a dar cuenta que hay una similitud en la descripción de cómo actúan los falsos maestros. Entonces, algunos afirman que posiblemente esta carta se escribió entre el año 68 al año 70 después de Cristo. No se tiene claridad dónde Judas escribió esta carta, aunque algunos aseguran que pudo haber sido en Jerusalén. Con esta información, a manera de introducción, vamos a mirar estos dos versículos, los dos versículos que nos corresponden para esta oportunidad. Y en estos dos versículos vamos a mirar 3 puntos en particular de estos dos versículos. Lo primero es la identidad de el escritor, es decir, quién escribe allí la carta. Por supuesto es Judas, pero ¿quién es Judas? ¿Cierto? Lo segundo, quiénes son los destinatarios y cómo viven esos destinatarios. Y lo tercero, el deseo de Judas para esos destinatarios. El deseo de Judas para esos destinatarios. Así que observamos la identidad, miramos también esa identidad de los destinatarios y cómo se comportan estos destinatarios o cuál es el deseo de Judas en ese comportamiento de los destinatarios. Miremos el primer punto. ¿Quién es Judas, el autor de la carta? Cuando miramos este primer versículo, en su primera parte dice, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacob. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacob. Al acercarnos a esta carta, es importante detenernos en la identidad del autor. El Nuevo Testamento menciona a varios hombres llamados Judas. Así que si miramos el Nuevo Testamento vamos a encontrar a varios Judas. Y este nombre Judas era muy común para la época. Se deriva de Judá, ampliamente respetado por su herencia histórica y espiritual. De los 8 Judas que se mencionan en el Nuevo Testamento, 8, solo 2 están vinculados a un hombre llamado Jacob, solo 2. Lo que los convierte en los principales candidatos para poder decir quién es el escritor de esta carta. Ahora, cuando seguimos indagando en quién es el autor, hemos dicho que nos han quedado 2 candidatos. Cuando hablamos de los apóstoles, tenemos que sacar allí al traicionero, ¿no? No estamos hablando de Judas el traicionero. Así que solamente allí queda uno y por supuesto queda otro personaje, que es el hermano del Señor. Así que el primero, que es el apóstol, puede descartarse bajo esta figura. Si hubiese sido el autor, ¿por qué no se presenta no solamente como siervo, sino con las credenciales de apóstol, como lo hacía, por ejemplo, Pablo, ¿cierto? Ya que eso era un reconocimiento legítimo para la iglesia del primer siglo.
Generalmente ellos se presentan como siervos, pero muestran que tienen autoridad apostólica. Y este no es el caso de este Judas. Así que, bajo esa circunstancia, tenemos que mirar un momento Marcos 6:3 para mirar el otro nombre. Marcos 6:3. Dice la Escritura: ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? Así que todo indica que el autor de esta carta es Judas, uno de los medio hermanos de Jesús. Ahora bien, resulta profundamente llamativo cómo Judas decide presentarse, ya que él no apela a su parentesco con Jesús, ni busca autoridad en su cercanía familiar. Se describe sencillamente como siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. En esta breve expresión se revela entonces un corazón humilde y una comprensión correcta de quién es Cristo. Judas sabe que Jesús no solamente es su hermano terrenal, sino su Señor, su Dios. Por eso no se coloca a su lado, sino está a disposición para poder servir. Este detalle también nos enseña algo esencial. El mundo valora los títulos, el prestigio, las posiciones de honor. La carne busca reconocimiento y dominio. Sin embargo, la Escritura nos recuerda que ser llamados siervos de Cristo es un honor inmerecido aún. Es un honor, pero es inmerecido. Es un título que no merecíamos, pues lo que realmente nos correspondía era el juicio. Pero por pura gracia Dios nos ha dado un título que es lleno de esperanza y de vida. Ser siervo es un título de esperanza y de vida. Judas comprendió que los vínculos de sangre no tienen valor eterno. No es el parentesco físico lo que salva, sino una relación con Cristo. Es decir, como si pensara uno como padre que su hijo ya es cristiano porque yo soy cristiano. No, la Biblia es clara. Debe haber una relación con Cristo. La fe que se rinde a Jesús como Señor es la que nos une verdaderamente a Él. Y entonces nos hace llamar a otros que tienen la misma condición, que han sido rescatados por Cristo, y aunque no tenemos lazos de sangre, sí somos hermanos espiritualmente. Pero también, cuando hablamos de Judas, esto debería traer consuelo y esperanza. ¿Por qué? Porque es que Judas, el medio hermano de Jesús, al principio no creía en Cristo. Por eso digo que este pasaje también nos trae consuelo y esperanza. ¿Y bajo qué figura? Es que nosotros también tenemos familiares que no creen. Judas y Jacobo son un recordatorio de que la conversión no siempre es inmediata. Ellos crecieron junto a Jesús, compartieron el mismo hogar con Jesús y aún así permanecieron incrédulos durante años. La Escritura es clara. En Juan 7:5 dice:
ni aun sus hermanos creían en él. Es decir, lo que estamos viendo es que esto nos anima a perseverar. ¿Qué debemos hacer nosotros? Vivir con amor, con coherencia y fidelidad a las Escrituras, para que nuestros familiares puedan ver eso en nosotros. Vivir con amor, con coherencia, con fidelidad a las Escrituras. Porque muchas veces no hay coherencia en lo que decimos con lo que hacemos. Eso afecta a nuestros familiares. Decimos que amamos a Dios, pero nos comportamos no de la manera como dice las Escrituras y no la obedecemos como enseña las Escrituras. Debemos recordar algo también. La Biblia enseña que los corazones sin Cristo están endurecidos, están ciegos espiritualmente. Así que nuestra labor es orar por ellos y comportarnos como dice la Escritura. No es nuestra obligación que ellos nazcan de nuevo. Nosotros no podemos que ellos nazcan de nuevo. Esto es solamente una obra de Dios. Pero nuestra responsabilidad es orar por ellos y comportarnos con coherencia, como dice la Escritura. Así que las salvaciones del Señor, nosotros damos ejemplo y oramos por ellos. Y mira esto, Judas fue testigo de los milagros de Jesús. Vio el agua convertirse en vino, observó a los enfermos ser sanados y a las multitudes ser alimentadas. Sin embargo, nada de eso fue suficiente para transformar su corazón. Fue después de la cruz y de la realidad de la resurrección que la familia de Jesús se unió a los discípulos en oración, reconociendo finalmente quién era ese Jesús. Hechos 1:14. Así que es impactante. Estaban allí con el Señor, observaron todo lo que Él desarrollaba, pero fue al final cuando ellos reconocieron quién era Jesús. Ahora miremos esa identidad de los destinatarios. ¿Quiénes son los destinatarios? Sigamos allí en el primer versículo, porque ahora nos va a decir a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. A los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Mira que Judas describe a sus lectores utilizando tres expresiones profundamente significativas. Llamados. Cuando hablamos de santificado, la referencia es al amor. Y por supuesto, guardados. Estas palabras no son casuales, son inspiradas. Y es que además, a lo largo de esta epístola, Judas muestra una clara preferencia por las tríadas. Y las utiliza como una herramienta para presentar verdades espirituales esenciales. Así que las vamos a ir mirando en el desarrollo de la carta, pero así rápidamente. También en el versículo 2 habla de misericordia, paz y amor. Hasta los ejemplos de juicio divino en los versículos 5 al 7, donde menciona a los que perecieron en el desierto, a los ángeles caídos, a Sodoma y a Gomorra. Así que Judas estructura su mensaje en grupos de a tres. Más adelante, cuando denuncia a los falsos maestros, vuelve a recurrir a este recurso y señala a Caín, Balaam y Coré como advertencias. Así que estas tríadas no solo aportan claridad, sino que ayudan a ese entendimiento y equilibrio del mensaje.
Pero cuando Judas describe a los destinatarios de esta carta, deberíamos nosotros hacernos una pregunta con base a lo que hemos visto allí. ¿Qué significa ser verdaderamente cristiano? Qué pregunta tan interesante. ¿Qué significa ser verdaderamente cristiano? Bueno, ahí los tienes. Llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Así que es importante recordar que la salvación es un milagro de la gracia de Dios y que los vínculos espirituales con Cristo son los que tienen valor eterno, muy por encima de los lazos de sangre o la herencia religiosa. Sin embargo, en tiempos de confusión doctrinal, esta verdad necesita ser afirmada aún con mayor claridad. Es decir, un cristiano no es simplemente alguien que viene a la iglesia. No. Un cristiano no es simplemente alguien que viene a la iglesia. Tampoco es una persona que tiene principios morales elevados. No. Por ejemplo, la bondad es algo muy valioso y digno de estímulo, pero la bondad no es algo exclusivo del cristianismo. ¿Sí ves? Existen personas relativamente sinceras, relativamente amables y dispuestas a servir al otro, pero que no conocen a Cristo. Por eso es muy importante enfatizar esto. No se trata de decir es que soy buena persona, soy amable, soy dispuesto, ayudo al otro, pero no conoce a Cristo. No se trata solamente de asistir regularmente a la iglesia, pero realmente no hay atención al mensaje y le da igual. Así que en el contexto de las falsas enseñanzas que Judas está confrontando, la iglesia necesita recordar que la fe cristiana no se define por la conducta externa, ni por experiencias espirituales intensas, sino por la obra soberana de Dios en el corazón del creyente. Judas afirma que un cristiano es alguien que ha sido llamado, apartado por Dios y guardado por Jesucristo. Estas palabras nos recuerdan que la salvación tiene su origen en Dios, se sostiene por su gracia y se preserva por su poder. Una vez más, la salvación tiene su origen en Dios, se sostiene por su gracia y se preserva por su poder. Es decir, no es el esfuerzo humano el que define al creyente, sino la obra de Dios. En medio del error y la confusión, esta verdad no solo protege a la iglesia, sino que la llena de seguridad, gratitud y reverente confianza en aquel que comenzó la buena obra y la llevará a su cumplimiento. Miremos un poco qué significa llamados por Dios. Llamados por Dios. En primer lugar, Judas nos recuerda una verdad fundamental. El cristiano es alguien que ha sido llamado por Dios. La fe cristiana no comienza por una decisión humana. No, no es así. La fe cristiana comienza con la soberanía de Dios sobre el pecador. Desde el Antiguo Testamento, Dios se revela como aquel que llama a su pueblo para sí. De hecho, el profeta Isaías describe a Israel como un pueblo tomado de los confines de la tierra, escogido y no desechado, llamado a ser siervo del Señor. Miremos aquí dos pasajes del profeta Isaías para ilustrar lo que hemos mencionado. El primero es Isaías 41:9. Isaías 41:9.
Dice la Escritura: porque te tomé de los confines de la tierra, y de tierras lejanas te llamé, y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. La Escritura es clara al decirnos que ese llamamiento es parte de la soberanía de Dios. No se trata que el hombre diga, no, yo escojo al Señor, yo estoy con el Señor, sino se trata de ir a las Escrituras y poder comprender la grandeza de un Dios santo, un Dios que llama, un Dios que extiende misericordia. Miremos otro pasaje allí del profeta Isaías, en el siguiente capítulo, Isaías 42:6. Isaías 42:6 dice: yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Una persona que ha sido llamada por Dios va caminando en su gracia y va perseverando gracias al poder de Dios. ¿Qué somos nosotros? Unas personas que deberíamos estar llenas de agradecimiento. ¿Hay algo de nosotros por lo cual jactarnos en la salvación? Nada. Por pura gracia. Y vamos avanzando. Vamos perseverando por el poder de Dios, no por nosotros. Así que, de la misma manera, todo creyente, según estos pasajes, ha sido llamado por Dios. Este llamado nos alcanza ¿cómo? A través del Evangelio. Este llamado nos alcanza a través del Evangelio de Jesucristo. Se puede dar a través de la exposición de la palabra, como estamos ahora, exponiendo la obra de Cristo. También se puede dar en una conversación, en una reunión, en un hogar o incluso en un momento inesperado. En ese encuentro, el Espíritu Santo obra con poder. Nos saca del letargo espiritual, nos confronta con la realidad de nuestro pecado y revela que lo que hay en el mundo, eso es lo que hemos hecho y es lo que hemos querido. El corazón se quebranta, la conciencia es despertada y el alma comienza a anhelar algo que antes despreciaba. Eso es el nuevo nacimiento. Al escuchar la palabra de Dios, al escuchar que Dios es santo, 3 veces santo, al escuchar lo que nos dice los mandamientos, entonces una persona es tocada por el Espíritu Santo con poder y empieza a ver cómo es su vida, empieza a analizar cómo son sus pensamientos, cómo son sus acciones ante los demás. Es confrontado con el pecado y se da cuenta que vivía en placeres con el mundo pasajero. ¿Qué ocurre entonces? El corazón se quebranta porque la conciencia es despertada y el alma empieza a anhelar a Cristo, Cristo, Cristo. Lo que antes no ponía atención, ahora cuando le hablan de Cristo pone la máxima atención. Porque están hablando de su Señor, están hablando de su Salvador. El Evangelio entonces deja de ser una simple historia de una película, deja de ser una simple historia que escuché cuando estaba más pequeño y me traían a una congregación y escuchaba, deja de ser una simple historia
y se convierte en una verdad viva. Comprendemos que en la cruz Jesús cargó con nuestros pecados cuando aún éramos enemigos de Dios, y que su amor no fue provocado por nuestros méritos, sino por pura gracia. Escuchamos ese llamado divino a confiar plenamente en Cristo y a rendirnos ante Él y a vivir para su gloria. Eso es el llamado, rendirnos ante Él. Mis sueños ahora son los sueños de Él, lo que dice la poderosa palabra de Dios. Y ahora, en medio de un mundo caído, donde hay situaciones inesperadas, Él es el que me sostiene, o Él es el que nos sostiene. Así que no estamos hablando de un llamado superficial. No estamos hablando de un llamado decorativo. No. Estamos hablando de un llamamiento verdadero que cambia nuestras prioridades, reordena nuestros afectos y redefine nuestro rumbo. En el contexto de la carta de Judas es importante recordarlo con claridad. Nadie puede ser llamado por el Dios Santo y continuar en el mundo, en la vida de pecado. Una vez más, nadie puede ser llamado por el Dios Santo y continuar en el mundo con la vida de pecado. Más bien el cristiano empieza a luchar con su pecado. El Señor nos ayude a entender estas verdades. No es que el cristiano no tenga pecado, es que el cristiano ahora empieza a luchar con su pecado. Pero si has seguido lo que hemos mencionado, esa lucha que tú haces, si se convierte efectiva, es porque el poder viene de Dios. Es gracias a Él. Así que el llamado de Dios no es solo dejar atrás el sistema del mundo, sino caminar en una nueva dirección. Nos aparta de lo que destruye y nos conduce a una vida marcada por la obediencia, la gratitud y el servicio. Es un llamado a una transformación real, no solamente de boca, no solamente de apariencias. Y esta verdad, afirmada con amor, con firmeza, protege a la iglesia y honra al buen Dios Trino, al que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Miremos la siguiente palabra, santificados, y recordemos que estamos mencionando que cuando hablamos de santificados, ahí en ese texto, en el original, está hablando del amor de Dios. Está hablando del amor de Dios. Así que la Escritura nos enseña que la salvación del creyente tiene su origen en el amor soberano de Dios. Debemos recordar que no fue provocado por méritos humanos ni por previsión de bondad en nosotros, sino que nació del puro y libre propósito del Padre. Dios decidió amar y rescatar a pecadores. Esa es una verdad que enseñan las Escrituras. Y Dios decidió amar y rescatar a pecadores cuando vivían en abierta rebelión contra Él. Cuando vivían en abierta rebelión contra Él. Así lo dice el apóstol Pablo, ¿no? Que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y así se manifiesta la grandeza del amor de Dios, que no depende de nuestra respuesta previa, sino de la gracia divina.
Así que cuando Judas describe a los creyentes como santificados, nos remite a esta realidad profunda. Hemos sido apartados para Dios porque Él puso su amor en nosotros. Este amor no comenzó en el tiempo, sino en la eternidad, es decir, en el tiempo pasado, en la eternidad de Él, antes de la fundación del mundo. El Padre decidió hacer de nosotros sus hijos y concedernos todos los beneficios de la obra redentora de Cristo. El amor de Dios entonces no fue pasivo ni meramente declarativo. El amor de Dios fue llevado a la acción. Lo llevó a entregar a su Hijo para que muriera en la cruz en lugar de aquellos a quienes había decidido salvar. En la cruz, Cristo cargó con nuestra culpa y pagó el precio completo por nuestros pecados. Allí se manifestó de forma suprema ese amor para la reconciliación de los pecadores con Dios. Realmente es impactante, porque no estamos hablando de ese amor superficial, de ese amor solo de palabras, sino que el Señor, en su plan soberano, llevó mucho más de lo que conocemos la esencia superficial del amor. El Padre llevó al Hijo para que muriera en la cruz por pecadores, por rebeldes, para buscar así la reconciliación. Ese mismo amor llevó al Padre a enviar al Espíritu Santo, quien obra de manera eficaz en los corazones de los pecadores. Él es el que convence de pecado, atrae hacia Cristo, concede la fe salvadora y produce el nuevo nacimiento. De este modo, la salvación es una obra completa del Dios Trino, planeada por el Padre, realizada por el Hijo y aplicada por el Espíritu Santo. Además, el amor que nos santificó es el mismo amor que hoy nos guarda. Dios no solo nos llamó y nos salvó, sino que continúa sosteniéndonos, asegurando nuestra herencia y protegiéndonos hasta el final. Él ha prometido una comunión eterna con sus hijos, una relación que no será quebrantada por el tiempo, las pruebas de esta vida, ni aun nuestra debilidad. Lo que Él ha dicho se cumple. Por eso la Escritura dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Ese es el amor, el verdadero amor. Ese es el amor que transforma. Ese es el amor también que nos lleva a la santificación. Vivir bajo esa verdad alienta el corazón del cristiano. Miremos guardados en Cristo. Judas afirma que el cristiano es alguien que está efectivamente guardado en nuestro Señor Jesucristo. Esta expresión encierra una de las verdades que alienta y consuela dentro del Evangelio. A lo largo de su carta, Judas vuelve una y otra vez a esta idea, dejando claro que la seguridad del creyente no descansa en su propia fuerza, sino en la fidelidad de Dios. El cuidado y la preservación del pueblo de Dios se realizan por medio de su Hijo, el Señor Jesucristo. Guardar no está hablando de algo abstracto, sino está hablando de algo que hace el Salvador constantemente. Cristo nos guarda. Por eso Él se hizo hombre, y Él conoce de primera mano nuestras luchas, nuestras debilidades y nuestras tentaciones. Pero no solo eso.
El Señor ha sido exaltado y Él está intercediendo, el Señor Jesús, continuamente por los suyos. Así que, sin duda, esto es muy alentador en medio de la confusión espiritual. Cuando la iglesia se ve acosada por las falsas enseñanzas y por una moral relajada que intenta apartar a los hijos de Dios de la verdad, Él sostiene, Él guarda. El Señor no nos abandona. Él derramó la sangre por sus elegidos. Así que el verdadero cristiano, recuerda que habíamos planteado esa pregunta, el verdadero cristiano es alguien que pertenece a Cristo, permanece unido a Él. Pueden haber luchas, pueden haber caídas, momentos de temor, pero hay una realidad inamovible. Cristo está con los suyos y los suyos son sostenidos por su gracia y perseveran hasta el final. Estas verdades deberían llevarnos realmente a una actitud de agradecimiento y obediencia, no una vida de relax, no, nada de eso, no a una vida ligera, haciéndole ojitos al pecado, sino más bien nos debe llevar a una vida de disposición, de obediencia, de gratitud al Señor. Y pasemos ahora al versículo 2, donde se nos dice: misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Aquí está el deseo de Judas a los destinatarios. ¿Qué deben reflejar los destinatarios? ¿Qué deben reflejar los cristianos? Misericordia, paz y amor. Así que Judas, en este saludo, allí está con sus lectores, con unas palabras profundas, un deseo sincero de bendición que brota de la obra de Dios en la vida de su pueblo. La forma en que Judas se dirige a sus lectores no es casual. Misericordia y paz eran expresiones bien conocidas dentro del mundo judío. Ahora aquí se incluye el amor, y no de manera limitada, sino en abundancia. Refleja claramente el sello distintivo del cristianismo. Un cristiano ha reconocido la gran obra de amor del Padre y ahora replica ello a sus hermanos. Y es inquieto por aquellos que no conocen de Dios y desea hablar de ese Dios que rescata a otros que no conocen. Allí también refleja el amor. Así que cuando nosotros hablamos de misericordia, esto es algo que el cristiano reconoce con facilidad, que está bajo la misericordia de Dios, ya que reconoce que hay pecado, que hay lucha con el pecado y que es por pura misericordia que Dios nos sostiene. Si tú analizas el comportamiento, tú te das cuenta que merecíamos el juicio de Dios. Sin embargo, el Señor se complace en mostrarnos cada día misericordia por medio de su Hijo. Él a los suyos perdona, corrige con amor y también ayuda, fortalece en medio de las circunstancias, todo con el fin de que podamos crecer y madurar para su gloria. La misericordia de Dios no se agota. Por ello, la respuesta debe ser una vida en gratitud. Cuando hablamos de la paz, el cristiano es alguien que conoce realmente la verdadera paz, la paz de Dios. Judas no minimiza la realidad del juicio divino ni la seriedad del pecado. Al contrario, habla con claridad del castigo que aguarda a los que persisten en inmoralidad
y persisten enseñando cosas contrarias a la palabra. Esta carta es muy clara con aquellos que persisten en su inmoralidad y en su forma de vida, que no tiene nada que ver con los lineamientos de Dios, pero también habla de aquellos que promueven herejías. Así que el creyente debe entender que ya no es enemigo de Dios, que la hostilidad ha sido removida, la paz entre Dios y el pecador ha sido asegurada por la sangre de nuestro Señor Jesucristo derramada allí en el Calvario. Estamos hablando de una paz objetiva, la paz objetiva de Dios, y el cristiano puede experimentar esa paz aún en medio de profundas pruebas. Las dificultades personales, las tensiones dentro de la iglesia, los ataques a la verdad pueden generar angustia. Sin embargo, cuando confiamos en el Señor y descansamos en sus promesas, podemos experimentar esa paz que sobrepasa todo entendimiento y guarda nuestros corazones en Cristo Jesús. Y el amor. Ya hemos hablado, pero ampliemos un poco más del amor. El cristiano es alguien que conoce y vive el amor de Dios. El cristiano conoce y vive el amor de Dios. En esta carta, este amor es el que sostiene al creyente mientras persevera en el servicio. Está esperando el regreso de Cristo. Un cristiano persevera en el servicio y está esperando el regreso de Cristo. El término que Judas utiliza para amor, por supuesto, hace referencia al amor de Dios, el amor ágape, un amor incondicional, sacrificial y profundamente generoso. Ese es el amor de Dios, incondicional, sacrificial y profundamente generoso. Es el amor con el que Dios ama a quienes no lo merecen. Este amor nos es dado a conocer por medio de escuchar el Evangelio, por medio de escuchar la palabra de Dios, y confirmado en nuestros corazones por medio del testimonio del Espíritu Santo. Al experimentar este amor, somos fortalecidos para amar a los hermanos, de la misma manera en que hemos sido amados. Cuando el amor de Dios gobierna nuestra vida, somos renovados interiormente y surge en nosotros un deseo sincero por servir a los demás. Este amor es la marca distintiva del verdadero cristiano, que por supuesto es en contraste con los falsos maestros. Los falsos maestros buscan su propio beneficio. En cambio acá, cuando hablamos de un genuino cristiano, Judas lo que anhela ver es una comunidad transformada bajo el amor genuino y desinteresado. Así que el saludo de Judas nos muestra una vez más el Evangelio. Este es un saludo, pero esto es el Evangelio: misericordia, paz, amor. Un saludo que llena de esperanza para la iglesia. Entremos en la parte final. Esa experiencia de misericordia, paz y amor de Dios a través del Evangelio. Cuando nosotros escuchamos el Evangelio, generalmente el corazón se quebranta porque reconoce su debilidad, reconoce su pecado. E inmediatamente, con angustia, pero con reverencia, mira a Cristo para que su alma tome la medicina. Somos pecadores por naturaleza, hemos quebrantado la ley divina y merecemos sufrir la ira divina.
Pero no es solo el temor a esto lo que hace que uno sea cristiano. Más bien lo que hace que uno sea cristiano es que, conociendo nuestra justa condenación, sintiendo nuestros pecados, se nos concede una maravillosa visión del perdón gratuito y de la misericordia de Dios por medio de Cristo. No podría haber una sensación en este auditorio de que tú has hecho mucho para ganar la salvación, porque no hemos hecho nada, solamente hemos contribuido con el pecado. Y ahí está la misericordia de Dios. Cuando nuestro corazón comprende ello, adora, exalta al Señor. Habiendo comprendido en nuestras almas algo de la venidera tormenta poderosa de ira que merecemos sufrir, corremos a Cristo para saborear su paz que está allí en Él. Habiendo experimentado el dolor del justo, rechazado de Dios a causa de nuestra naturaleza corrupta, conocemos el gozo de ser abrazados por el Señor, la dulce presencia del Espíritu Santo. Esa es la verdadera experiencia cristiana. Esto hace que una persona se aparte de la arrogancia, del orgullo. Esas son las marcas de un falso maestro: la arrogancia, el orgullo. Una vez más, los cristianos somos aquellos que han respondido al llamamiento de Dios, entrando en el amor de Dios como su Padre y perseverando en la fe por el poder de Cristo que los guarda. ¿Eres cristiano? ¿Son estas verdades realidad en tu vida? Estás perdiendo muchas cosas si no estás con Cristo. Realmente estás perdiendo un valor incalculable si no estás con Cristo. Los seres humanos caídos, ¿sabes?, prefieren escuchar otros mensajes, prefieren entretenerse en otras cosas, prefieren, por ejemplo, hablar de algún método para pensar de forma positiva que prometa grandes riquezas. Prefieren escuchar de algunos testimonios que les dicen que han visto ángeles. ¿Y qué es lo que los ángeles dicen? Ahí quedan impactados, ponen atención, pero un corazón que ha sido transformado quiere escuchar de Cristo, quiere escuchar de lo que hace el Salvador, quiere escuchar de lo que le dice el Salvador y ahora Señor, para que el cristiano pueda obedecer. Quiere escuchar ello, no es una carga. La gente, por el afán del mundo, prefiere escuchar cómo ser sanado de ciertas enfermedades, cómo disfrutar de una salud perfecta en esta vida. Pero, ¿de qué sirve tener salud si no estamos con Cristo? La gente, cuando finaliza un año e inicia un nuevo año, dicen que tenga salud. Pero qué bueno poder decir que tenga salud espiritual. Y qué bueno también puedas tener salud física. Pero si nuestros oídos no están abiertos para este mensaje, clama al Señor, porque el mensaje de la cruz, el Evangelio, nos habla de la realidad de la condición del ser humano, pecador perdido. Pero el mensaje también nos habla de perdón,
y de vida eterna en Cristo. Así que el Señor nos ayude a que realmente estemos identificados con este saludo, que nos permita entender, comprender y también analizar cómo son los falsos cristianos, las falsas doctrinas, los falsos maestros y cómo el Señor guarda a los suyos. Y todo esto es por pura gracia. El Señor nos ayude. Vamos entonces a orar.